homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oído de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Pero ya se determinó. Sí fue sin premeditación, sí fue sin intención que éste cometió eso, que pase aquí adelante. Pero era el anciano, por eso le repito, es el anciano, esa persona madura. Entonces yo quiero en esta mañana que veamos algunas de las características. Platicamos un poco acerca de la ubicación de las ciudades de refugio, dónde tenían que estar, pero yo creo, hermano, que es importante que la iglesia en este tiempo aprenda a confesar sus faltas. Que nosotros logremos, hermano, alcanzar la bendición de Dios. Mire lo importante de esto, porque la Biblia nos narra que las ciudades de refugio eran 6. Y 3 estaban antes del Jordán y 3 estaban en Canaán. Entonces no había aquello, hermano, de que están muy ocupados. Siempre había una ciudad de refugio, y el que cometía una falta inmediatamente huía. No se quedaba esperando ahí, sino que la persona esa tenía que huir a buscar esa ciudad y presentarse frente dice, se presentaba a la puerta, tocaba la puerta de la ciudad de refugio y ahí confesaba a oídos de todos. No entraba escabullido, no se saltaba el muro, sino que entraba por la puerta, tocaba la puerta y entonces ahí se le atendía. Bueno, tengo una necesidad, yo vengo huyendo, esto y esto me está pasando, yo necesito ser libre. Entonces, la razón por la cual esta persona necesitaba buscar eso, primero era para ser libre de toda falta. Pero segundo, era para ser restaurado y dejarse restaurar. Pero la restauración venía a través de una sentencia. La restauración venía a través de una corrección. Bueno, sí, vamos a escucharte, esto y esto hiciste, pero bueno, estas son las condiciones y cuidado, salí de los límites. Porque el día que salgas, el día que desobedezcas a lo que vamos a decir o al mandato de Dios y te salís y afuera te matan, hablando espiritualmente, nosotros ya no somos responsables. La congregación ya no es responsable. Así que no vayas a decir que porque la iglesia, que porque el hermanito fulano, que porque el sutano yo me fui. Tú te fuiste porque tú te querías ir. Y si afuera te agarran, pues ese ya no es nuestro problema. Aquí dentro te vamos a proteger. Así le hablaban. Pues eso me imagino que era lo que le decían, porque le ponían límites. Hasta aquí vas a poder llegar. Si de aquí afuera algo te pasa, pues entonces el vengador te agarra, pues entonces nosotros somos libres. Pero se lo hacían claro a la persona que llegaba. Entonces la persona que llegaba también tenía que ir ya pensando que tenía que haber una corrección para la falta. Algo tenía que pasar, no se podía quedar así nada más que solo lo cuento, ahora déjeme entrar. No, tenían que decirle, determinar algo que se tenía que hacer. Apartarse. Entonces yo quiero que veamos algunas de las características, hermano, de la persona que ministra, de la persona a la cual nosotros vamos a ir a confesarle. También necesitamos entender que lo que la Biblia nos muestra, y dice la Biblia también que lo que al pueblo de Israel le pasó es para nosotros como señal, es como una figura para que nosotros podamos entender y que no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Entonces, viendo las ciudades y el nombre de las ciudades, podemos nosotros determinar muchas cosas con respecto a esto. Pero vea, antes de entrar a las ciudades, vea algunas de las características de las cuales hablamos. Bueno, aquí le puse yo las 6 ciudades. Y ellos se pararon a sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem,
en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramón en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Esas eran las 6 ciudades. Y les dio la información geográfica que necesitaban. Mire, a veces uno se pregunta por qué de la necesidad de ponerle hasta dónde estaban ubicadas, porque algún significado tienen para nosotros. Gracias. Hebreos capítulo 5 y versículo 1 al 3. Mire algunas de las características que usted tiene que notar. La versión Oso dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de los hombres, constituido en el lugar de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y errados, porque él también está rodeado de flaquezas, por causa de lo cual debe así también por sí mismo como por el pueblo ofrecer por los pecados. La versión Jerusalén dice: que sea capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también envuelto en flaquezas. La versión que leíamos el viernes, me parece que era la del 60, decía paciente. Entonces debe ser una persona paciente, debe ser una persona que se compadezca, debe ser una persona también que sea capaz de comprender la situación del que el otro está pasando. Porque debe entender también que él está sujeto a flaquezas, que él también es débil, que él también puede fallar. Y que no se la lleve de la mamá de los pollitos, porque también a él de repente le va a pasar a él. Entonces el anciano, la persona que va a ministrar, hermano, o que ministra dentro del pueblo, debe tener este tipo de características. ¿Y eso cómo lo vamos a notar nosotros? Pues usted tiene que estar dentro de ellos para verlos. Tenemos que llegar y empezar a conocer, hermano, por medio del Espíritu que a nosotros nos da testimonio del Espíritu del otro. Y lograr entender y lograr ver, hermano, si esta persona tiene las capacidades o las cualidades para entonces nosotros poder venir y entonces ministrarnos. Bueno, eso lo vimos nosotros en este fin de semana que pasó. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, dice, ahora que él está hablando a todos, ya no solo al sumo sacerdote. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, otra de las cosas que debe tener la persona que ministra, hermano, es que debe aprender a restaurar a la gente, a restaurar al que viene necesitado, pero con un espíritu de mansedumbre, siendo manso. No va a venir, hermano, mire, hay gente que inmediatamente se le cuenta algo y luego, hijo del diablo, bueno, para nada, que empiezan, hermano, a decirles un montón de cosas. Eso no es tener un espíritu de mansedumbre. Ser manso, tranquilo, vamos a escuchar, ok. ¿Sabe qué le decía yo a los jóvenes que yo aprendí? Que si yo no tengo nada que decirles al momento de una administración de parte de Dios, mejor quedarme callado y esperar que Dios hable. Porque si digo algo que Dios no me dijo y esa persona muere, yo voy a ser culpable de su sangre. Entonces, a veces no tenemos nada que decirle más que escucharlo. Está bien, bueno, vamos a orar y vamos a poner la mano del Señor y que el Señor nos dé la respuesta a lo que pero sí va a haber algo, tiene que haber algo. Ya luego que el Señor a nosotros nos haya dicho, mira esto tenés que hacer, entonces venir y decirle, mira esto vamos a hacer, así vamos a proceder. No ser rápidos para dar una sentencia. ¿Por qué?
Porque nosotros también estamos sujetos a flaquezas. Que va a ser que nosotros también, hermano, andemos también propensos, y todos nosotros estamos así. Entonces dice acá, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, características de la persona que va a ministrar. De ahí vimos otras, hermano, que pues los que estuvieron antes pues las tomaron, pero yo voy a seguir porque si no, no vamos a terminar. Hablábamos de esta ciudad, Cedes, que fue la primera ciudad que designaron los de la tribu los del pueblo de Israel para ponerla como ciudad de refugio. Cedes viene de la palabra Kedesh, que significa lugar santo, y se deriva del verbo Kadash, que puede ser traducido como consagrar o santificarse. Entonces, consagrar, ¿qué es lo que significa la palabra consagrar? Consagrar es apartarse de, estar dedicado a una sola cosa. Entonces, una persona, una de las características de la persona que va a poder ministrar es una persona que ha puesto sus prioridades y que su prioridad es Dios, y que se apartó, se consagró para Dios. Prioridad número uno, Dios. Prioridad número uno, servir a Dios. Esa es una persona que se está consagrando. Pero santificarse es aquel que busca las cosas santas. Entonces, la característica del que va a ministrar. Primero, dice acá, lugar santo, consagrarse, apartarse y santificar. Mire, y esa es solo la primera ciudad, porque entonces mirábamos luego, dice que esta ciudad está ubicada en Galilea, y Galilea significa distrito, y era el nombre de un grupo de 20 ciudades al norte de Samaria. Entonces hablábamos de lo que era distrito. ¿Por qué era importante explicar esto? Porque la persona que ministra también debe ser una persona, hermano, que esté rodeada de un grupo de personas también a las cuales esa persona pueda acudir para pedir consejo, donde puedan determinar qué pasó, como decirlo, como decimos, y lo que la palabra muy conocida, un concilio, que determine, que no sea ella sola la que tome la decisión al final. No puede ser un aislado. No puede ser una persona, hermano, que se aparta solita a ella y que siempre está solo. No puede ser eso. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18 y verso 1: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Entonces, no puede ser una persona aislada. Tiene que ser una persona, hermano, que conviva, que siempre esté involucrada, que con los hermanos, que siempre esté ahí, no aislado, no se aparte. Características. Y estaba dentro del territorio de la tribu de Neftalí, que significa lucha o contienda. Entonces, ¿por qué esto? Porque el que va a ministrar tiene que estar dispuesto a luchar. Las luchas, las peleas espirituales, porque usted sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en los cielos, espíritus. Vamos a tener que luchar. Entonces también usted tenemos, hermano, todos nosotros debemos aprender a ver quién dentro de la congregación es aquel que siempre está dispuesto a luchar, y que sabemos nosotros que en cualquier momento pues va a sacar la espada y tiene algo que decir y que va a poder defendernos. Eso significa Neftalí. Y eso terminamos a hablar el día viernes. Pero otra de las ciudades era Siquem. Mire esto. Y Siquem significa hombro, que representa responsabilidad.
Y aquí entonces vamos a tener que hablar un poquito. Porque la persona que va a ministrar es una persona que sea responsable en todos los aspectos de su vida. No solamente dentro de la congregación, sino fuera de la congregación. Que sepa bien cuáles son sus responsabilidades. Porque lo que ha pasado, hermano, en este tiempo y dentro de la iglesia del Señor es que nadie quiere hacerse responsable de nada. Entonces nunca vamos a encontrar ciudades de refugio. ¿Y sabe cuál es el problema? Es de que usted y yo fallamos. Entonces le tenemos que rogar al Señor que levante ciudades de refugio dentro del pueblo, hermano. Que haya gente que sea madura, que haya gente que pueda cumplir estas características. Porque si no, ¿a quién vamos a correr? Si no, ¿a quién vamos a llegarnos? Entonces necesitamos notar todo eso, que la persona sea una persona responsable. Responsable, tenga responsabilidades. Y ahí entonces, hermano, podemos tocar muchas cosas, pues. Hablando en nuestro ámbito familiar, que seamos responsables con nuestros hijos, seamos responsables para con nuestras esposas, proveyendo, trabajando, si la palabra de Dios así dice. Que haya responsabilidades, pero dentro de la obra de Dios, hermano, que haya, mire, que cuando se dan responsabilidades se cumplan. El que usted o el que yo tengamos un privilegio, hermano, dentro de la congregación, eso es una responsabilidad que se le está entregando a usted, que se me ha dado a mí. Y si no aprendemos a ser responsables en nuestra casa, ¿cómo vamos a ser responsables en la casa del Señor? Pero que aprendamos a cumplir nuestras responsabilidades. Que usted aprenda a cumplir sus responsabilidades. Y entonces vamos a empezar a notar. Usted ve al que va a ministrar, el anciano debe mostrar esas cosas. Que se le entregó a él la responsabilidad. Mire, aún para venir a abrir el templo, perdóneme que se lo ponga así. Es que esté responsable para abrir. Esa es una responsabilidad. Es un deber de esa persona. Pero la característica del que ministra es que es una persona responsable. Y la palabra hombros nos enseña a nosotros que el sumo sacerdote en aquel tiempo y los levitas, hermano, que eran los encargados de llevar el arca, llevaban el arca en sus hombros. Entonces eso para ellos, mire, para los levitas era su responsabilidad el llevar el arca. Era el deber de ellos, nadie más lo podía hacer. Si entonces hablamos de responsabilidad dentro de la iglesia, hermano, hablamos de responsabilidad en lo espiritual, debemos notar que la persona que va a tomar este cargo, que va a ministrar, debe ser una persona, hermano, que esté dispuesta en todo momento a cargar y a llevar con ella el arca. ¿Y qué representa para nosotros el arca? La presencia de Dios. Que anhelen la presencia de Dios, responsables en todo. Se le ha dado a ellos, se le ha dado un privilegio y lo cumple. Se ha consagrado, puesto bien sus prioridades, bueno, entonces se cumple. Esa persona, mire, es un prospecto para hacer casa, para hacer ciudad de refugio. Que muestre sus responsabilidades. Siquem estaba ubicada en la región montañosa de Efraín, que significa doblemente fructífero. Y entonces le platicamos de esto el viernes también. Que deben de verse sus frutos.
Las características del que ministra es que debe de notar sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Hablábamos de los frutos del Padre, los frutos del Hijo y los frutos del Espíritu Santo. Se deben notar los frutos en la persona. Pero usted debe empezar a notar, usted debe empezar a ver. Y usted debe decir, bueno, sí, esta persona es o esta persona no es. Miremos sus cualidades. Pero también nosotros anhelar ser esa ciudad de refugio. Que usted pueda ser la ciudad de refugio donde muchos puedan venir, hermano, y hablar con usted. Y usted poder dar una palabra de parte de Dios para librar a esa persona del vengador. Y no verla morir frente a nosotros, porque no encontró una ciudad de refugio. Kiriat Arba, que significa ciudad de 4. Y 4 es un número que representa equilibrio. ¿Usted sabe cuál es otra característica del que va a ministrar? Que sea un hombre equilibrado. Ni para allá, ni para acá. Vamos a ser equilibrados. Centrado. Con los pies en la tierra. Pues yo le decía a los muchachos que aprenda a ponerse en el lugar de los otros. Y que no sea como el fariseo, que el fariseo les imponían cargas a los otros que ni ellos mismos podían llevar. Sino que sea un hombre equilibrado, hermano, pero un hombre equilibrado en toda área, en todo aspecto de su vida también. Que sea equilibrado en sus finanzas, que sea equilibrado en su casa, que sea equilibrado con su trabajo, que sea equilibrado con su tiempo. Hay tiempo para todo, pero que pueda guardar el equilibrio. Que cuando es tiempo para Dios, pues entonces dedicamos tiempo para Dios. Que si es tiempo para trabajar, pues vamos a trabajar. Si es tiempo para estar con la familia, pues vamos a estar con la familia. Pero hay que ser equilibrados. Dentro de las características, Kiriat Arba también era conocido con el nombre de Hebrón, que significa asociación, y se deriva del verbo abar, que significa unir o unirse a alguien. Entonces mire lo que significaba Hebrón. Hebrón significa asociación. Entonces, dentro de las características del que va a tener que ministrar, o del anciano, o del que el que va a convertirse en ciudad de refugio, es que esta persona va a tratar de que el que viene huyendo encuentre la unidad con Cristo, no que lo venga a separar, sino que busque siempre la unidad. Busque que la persona se logre asociar. Y no que empiece a poner divisiones. No, que con aquel no te vayas a juntar, que con aquel tampoco, que cuidado con este, que cuidado con el otro, que mira, mejor andate para otro lado, porque aquí no vas a encontrar nada. Eso no es así, hermano. Vino a este lugar, recurrió a este lugar. Aquí el Señor lo trajo. La persona, cualquiera que sea, puede ser uno de nosotros. Entonces que podamos nosotros traer a esa persona y con palabras de mansedumbre restaurarle, pero a través de la unidad, no creando ningún tipo de divisiones. Hebrón estaba ubicada en el territorio de Judá, que significa alabado. Entonces sabe que una persona con estas características, la característica de ser alabado. Mire, yo cuando leía esto del ser alabado, en los proverbios usted encuentra mucho del ser alabado. Dice que no te alabes tú mismo, sino que otros te alaben. Pablo cuando hablaba, dice que aquel que obedece a las autoridades, sus autoridades lo van a alabar.
Aquel que aprende a reconocer quiénes son sus autoridades, su misma autoridad después le dice, qué bonito él, mire, y entonces lo va a empezar a alabar. Porque se está sujetando a la autoridad. Pero el que no se quiere sujetar a la autoridad nunca va a ser alabado. Entonces, dentro de las características que podemos ver, que es que la persona que va a ministrar tiene que ser una persona que sea alabada, pero no alabada por ella mismo, sino que otro lo alaben. ¿Y cómo va a alcanzar cómo va a alcanzar el ser alabado? El que aprenda primero a sujetarse. Cuando aprende a sujetarse y a someterse a la autoridad, entonces su misma autoridad lo va a reconocer, su misma autoridad lo va a alabar. Romanos capítulo 3 y versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Haz lo bueno y tendrás elogios de tu autoridad. Eso es lo que está diciendo. El que le debe temer a la autoridad es el que se ha comportado mal. Sí, pero si tú te comportaste bien, ¿de qué vas a temer? Sino que tu misma autoridad te va a alabar. Pablo le decía a los mismos hermanos, os alabo porque en todo os acordáis de mí. Se acordaban de él. Entonces Pablo también los alababa. Entonces dentro de las características estas, hermanos, debemos notar nosotros este tipo de cosas para ver que sea una persona que pueda nosotros en un momento de necesidad ser la ciudad de refugio que andamos buscando. Yo creo que hay alguien en la puerta, hermana. Ok. Yo pensé que no podían entrar. Bueno. Ramot. Esta es la otra ciudad. Significan alturas. Se ubicaba en la región de Galaad, en hebreo Gilad, que significa región rocosa, y representa el lugar que busca el águila para ser rejuvenecida. Entonces, si lo pudiéramos aplicar como una característica del hombre que ministra o de la persona que ministra, es que esa persona siempre debe andar buscando las alturas, debe andar buscando lo alto, debe andar las cosas de arriba y no poniendo su mirada en las cosas de abajo. Representa altura. Y dice acá, el lugar que busca el águila para ser rejuvenecida, porque es un lugar rocoso en las alturas. Pero también dice acá, es una ciudad que se encontraba dentro del territorio de Gad, cuyo significado es fortuna o afortunado. Y esto nos habla a nosotros de la vida plena en abundancia. Gente mire, hermano, gente a la cual el Señor los ha abundado de una manera sobrenatural. Pero no solamente en lo económico, sino en todo aspecto de su vida. La abundancia, prosperado en todo. Primeramente en tu alma, y de lo demás el Señor lo va a dar. Pero dentro de las características entonces es que sea una persona que busque las alturas, que ande buscando las cosas espirituales, las cosas de allá arriba, que se preocupe y que se esmere, que anhele buscar las cosas de arriba. Y segundo, que viva una vida plena en abundancia, que abunde en todo. Amén. Por último, Golán. Se origina del verbo galá, que significa descubrir o remover. Entonces, que la persona que ministra
puede ser uno de nosotros, sea una persona que pueda descubrir lo que el otro trae aún antes de que le hable. Y esto no es por arte de magia ni por brujería, sino que su espíritu le va a dar a usted testimonio. Probad pues los espíritus. Usted va a tener que aprender a probar los espíritus. Que cuando la persona se acerque y le empiece a contar, usted inmediatamente, no, este me está mintiendo. Ejemplo: Pedro manda a llamar a Ananías y le empieza a hablar. Y le dice: ¿por qué has querido engañar? Le preguntó acerca de cuánto habían vendido su casa. Y aquellos soltaron. Entonces Pedro inmediatamente por el Espíritu lo discernió. Y le dijo: no, tú estás mal. Así no es. Llama a tu esposa. Tal vez la esposa me va a decir la verdad. Y llama a la esposa también. Por cuanto los dos ustedes me quisieron engañar. Ahorita vienen entrando los pies. Dice: oye, en el sonar de los pies de los que vienen de sepultar a tu marido. También ella iba para allá. Entonces debe ser una persona que aprenda a discernir los espíritus. Pero entonces debe ser una persona espiritual, porque los espirituales pueden discernir las cosas del espíritu. Los carnales van a ver las cosas, lo carnal. Pero el espiritual puede discernir esas cosas. Entonces va a aprender a descubrir, hermano, a remover aquello, aún antes de que se diga algo. Se puede sentir por el espíritu. Esta ciudad pertenecía a la región de Basán, que significa fructífero o fértil. Que sea buena tierra, característica. Que sea buena tierra. ¿Cómo? Que cuando la palabra llegue a esa buena tierra y la semilla caiga, esa semilla empiece a dar fruto. Que aprenda a retener la palabra, que haga que la palabra se haga vida en él. Y no que sea como la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, que nos habla acerca de eso, de la semilla, de dónde cayó la semilla en los diferentes lugares. Pero la buena tierra es la única en la cual la semilla, cuando cayó, fructificó. Donde la semilla creció y entonces dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Golán se encontraba en el territorio de Manasés, que significa el que hace olvidar. Y esta es una característica clave del que ministra: que aprenda a olvidar. Que terminó la administración, gloria a Dios, ok, muy bien, de aquí paró todo, se olvidó. Nada pasó. Porque si no aprende a olvidar, se va a cargar de saber todo lo que le han contado, de saber lo que le han dicho. Y entonces va a empezar a ver a la persona a la que vino, hermano, a la que recurrió a la administración de otra forma diferente. Pero una de las características entonces del que ministra es que debe aprender a olvidar. Amén. Y amén. Ciudad de refugio. Ese es el significado de las ciudades. Hoy lo hemos desglosado, esperando que el Señor levante en medio de esta congregación ciudades de refugio, donde pueda venir la gente, donde puedan venir las personas huyendo y puedan encontrar un lugar de refugio. Amén. La administración es el medio que el Señor ha establecido para la perfección y para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Para eso sirve la administración. No vamos a poder alcanzar la estatura del varón perfecto si no primero pasamos por la administración. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde